El mazo del juez golpea la mesa de madera oscura y el sonido resuena en mis huesos como el eco de todos los años que he vivido en silencio. Aquí estoy, Eleanor Vance, de 67 años, sentada en este tribunal frío con mis manos arrugadas, aferrando un sobre amarillo que he guardado durante 13 años. Mi corazón late tan fuerte que temo que todos puedan oírlo. Frente a mí está mi hija Valerie, con su traje elegante y su abogado de corbata roja señalándome como si yo fuera una criminal. Sus ojos arden con una rabia que no entiendo o quizá entiendo demasiado bien. A su lado, el abogado Mark Sullivan revisa unos papeles con la confianza de alguien que cree tener la verdad de su lado. Su señoría, dice Valerie, con la voz temblorosa pero firme. Mi madre ha tenido a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Esto constituye secuestro parental. Yo nunca la autoricé a llevárselos. Sus palabras me hieren como dagas afiladas. Secuestro. Esa palabra me atraviesa el pecho y se clava hondo donde guardo todos mis dolores de madre. Miro hacia atrás y veo a mis tres nietos, Arthur, de 20, Emily, de 18, y Andrea, de 16, sentados en la tercera fila. Sus rostros están pálidos, confundidos, como si estuvieran viendo una película que no entienden. El juez Theodore Mason, un hombre de cabello gris y ojos cansados, me observa por encima de sus gafas. Señora Vance, ¿qué tiene que decir ante estas acusaciones? Mis dedos aprietan el sobre. Dentro están las pruebas de una verdad que he sostenido durante años, protegiéndola como un tesoro o como una herida que no puede sanar. Su señoría, digo yo, con la voz. Yo no secuestré a nadie, simplemente crié a los niños que mi hija abandonó en mi puerta. Eso es mentira, grita Valerie poniéndose de pie. Yo nunca los abandoné. Tenía problemas de salud mental. Necesitaba ayuda temporal. Su abogado la calma con un gesto de la mano. Su señoría, mi clienta fue hospitalizada por una depresión posparto severa. Necesitaba tratamiento médico urgente. La señora Vance se aprovechó de esa vulnerabilidad para quedarse con los niños y alejarlos de su madre biológica. Siento que la sala se llena de susurros. Algunas personas del público asienten como si ya hubieran decidido quién es la víctima en esta historia. Pero yo conozco la verdad. La he vivido día tras día durante 13 años. Madrugadas, fiebres, tareas y abrazos cuando lloraban, preguntando por su mamá. Señora Vance, dice el juez en un tono más suave. Entiendo que cuidar a sus nietos debió de ser difícil, pero si la madre biológica está solicitando la custodia. Con el debido respeto, su señoría, lo interrumpo. Y mi voz sale más firme de lo que esperaba. Hay cosas que este tribunal necesita saber antes de tomar cualquier decisión. Levanto el sobre amarillo y lo sostengo en alto. Es un gesto simple, pero veo que los ojos de Valerie se abren con lo que parece miedo. Aquí tengo documentos que cambiarán por completo esta conversación. El juez se inclina hacia adelante. ¿Qué clase de documentos? Pruebas de lo que realmente ocurrió hace 13 años. Pruebas de por qué mi hija está aquí hoy. Y no es por amor maternal. Mi voz tiembla un poco, no por miedo, sino por una emoción que no puedo nombrar. Valerie se pone pálida. Mamá, por favor no hagas esto. ¿Hacer qué, hija? Decir la verdad. El abogado Mark Sullivan se aclara la garganta. Su señoría, la señora Vance está intentando desviar la atención del asunto principal. Los documentos del pasado no cambian el hecho de que mi clienta tiene derechos legales sobre sus hijos. Al contrario, digo mirando directamente a los ojos de mi hija. Estos documentos explican exactamente por qué estamos aquí hoy. Explican por qué después de 13 años de silencio absoluto, de no enviar ni un solo dólar para los gastos de sus hijos, de ni siquiera llamar en Navidad, mi hija aparece de repente con un abogado. El silencio en la sala es pesado, como el aire antes de una tormenta.
Puedo oír mi corazón golpeando, el crujido de papeles que el abogado baraja nerviosamente, la respiración entrecortada de mis nietos detrás de mí. El juez me mira con atención. Señora Vance, ¿está sugiriendo que hay motivos ocultos en esta demanda? No estoy sugiriendo nada, su señoría. Estoy afirmando que los hay. Mis ojos se encuentran con los de Valerie y veo en ellos la misma expresión que tenía de niña cuando la atrapaba haciendo travesuras. Y todo está documentado aquí. Mamá, susurra Valerie, por favor piensa en lo que estás haciendo. He tenido 13 años para pensar, respondo. 13 años de noches sin dormir cuando Arthur tenía fiebre. 13 años de reuniones escolares en las que yo era el único familiar presente. 13 años esperando una llamada tuya que nunca llegó. El juez Mason golpea suavemente el mazo. Señora Vance, ¿está dispuesta a presentar estos documentos como prueba en este caso? Miro el sobre en mis manos. Dentro están las cartas que Valerie me escribió, las fotos que guardé, los recibos que conservé y algo más. Algo que ni mis nietos saben que tengo. Algo que lo cambiará todo. Sí, su señoría. Estoy lista. El juez asiente y hace una pausa para revisar su agenda. Muy bien, señora Vance, pero antes de examinar estos documentos, me gustaría escuchar su relato completo de los hechos. Díganos qué pasó hace 13 años. Cierro los ojos un momento y me transporto a aquel día que cambió mi vida para siempre. Era un martes lluvioso de octubre. Estaba en mi pequeña cocina preparando té de manzanilla para calmar mis nervios después de una cita médica en la que me confirmaron que mi artritis estaba empeorando. Entonces oí los golpes en la puerta. Era cerca del mediodía. Siento que mi voz se suaviza con el recuerdo. Valerie apareció en mi puerta con los 3 niños. Arthur tenía 7 años, Emily 5 y Andrea apenas 3. Estaban sucios, con la ropa arrugada, y los pequeños lloraban de hambre. Miro a mis nietos. Arthur me dedica una sonrisa triste, como si recordara fragmentos de aquel día. Los ojos de Emily están vidriosos y Andrea, mi pequeña Andrea, se abraza a sí misma como hacía cuando era una niña asustada. Mi hija entró en mi casa como un huracán. Continuó. Llevaba una bolsa de plástico con algo de ropa de los niños, toda revuelta, nada limpio. Me dijo, Mamá, necesito que te quedes con ellos un tiempo. Solo serán unas semanas hasta que arregle mis problemas. Valerie baja la mirada. Su abogado le susurra algo al oído, pero ella no responde. Sé que recuerda ese día tan claramente como yo. Le pregunté qué problemas, si necesitaba ayuda económica, si había pasado algo con el padre de los niños, pero ella solo repetía que volvería pronto. Les dio a cada uno un beso rápido y se fue. Los niños corrieron a la ventana gritando, «¡Mami, mami!». Pero ella ya se había subido a un taxi y se había ido. El silencio en la sala es absoluto. Puedo sentir que la respiración de la gente se vuelve más lenta y profunda, como si estuvieran conteniendo algo. Esa noche, Arthur me preguntó cuándo volvía su mamá. Le dije que pronto. Andrea lloró porque quería su osito de peluche que se había quedado en la casa de Valerie. Emily, mi dulce Emily, me ayudó a preparar la cena con sus manitas, como si entendiera que ahora era mi responsabilidad mantenerlo todo unido. Se me quiebra un poco la voz y tomo un sorbo de agua del vaso que me ofrece el oficial del tribunal. Pasaron días, luego semanas. No sabía dónde vivía Valerie porque se había mudado. No tenía un teléfono para llamarla. Los niños preguntaban por ella todos los días. Arthur comenzó a mojar la cama por la noche. Emily dejó de hablar durante casi un mes y Andrea, mi pequeña Andrea, desarrolló una tos que no se le iba. Veo a Valerie moverse incómoda en su silla. Sus manos tiemblan un poco mientras juega con un anillo en su dedo. Decidí inscribirlos en la escuela cerca de mi casa. Necesitaba sus documentos, sus certificados de nacimiento. Fui a la antigua dirección de Valerie y los vecinos me dijeron que había dejado el apartamento sin pagar 3 meses de alquiler.
La casera me entregó una caja con cosas que mi hija había dejado atrás, incluidos algunos papeles de los niños. El juez Mason toma algunas notas. ¿Intentó informar la situación a las autoridades? Su señoría, pensé que era temporal. Valerie había tenido problemas antes, pero nunca había abandonado por completo a sus hijos. Creí que regresaría. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que mi hija dejó a sus hijos conmigo y no volvía? En ese momento no había delito. Era una madre que había dejado a sus hijos con su abuela. Hago una pausa y miro directamente a Valerie. Pero pasaron meses, luego años. Arthur cumplió 8 y preguntó si podía invitar a su mamá a su fiesta. Le dije que intentaríamos encontrarla. Emily empezó primero de primaria. Y cuando la maestra preguntó por sus padres, me señaló y dijo: esta es mi mamá, Eleanor. Las lágrimas amenazan con caer, pero las contengo. No es momento de llorar, es momento de recordar. Los gastos se multiplicaron. Mi pensión apenas me alcanzaba para mí sola. Y de repente tenía que alimentar, vestir y educar a 3 niños. Vendí algunas joyas que había guardado. Conseguí un trabajo limpiando casas los fines de semana. Una vecina, la señora Elma Jensen, me ayudó cuidando a los pequeños cuando yo iba a trabajar. El juez levanta la mirada al oír el apellido Jensen. ¿Alguna relación conmigo? Es mi hermana, su señoría, respondo, y puede testificar sobre todo lo que pasamos esos primeros años. Valerie y su abogado se miran con preocupación. No esperaban esto. Cuando Andrea cumplió 5, tuvimos una crisis. Le dio neumonía y tuvimos que hospitalizarla. Los médicos pidieron seguro médico, autorización parental, documentos que yo no tenía. Fue entonces cuando decidí iniciar el proceso legal para obtener la tutela temporal de los niños. Mi voz se vuelve más firme. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Me costó $800 que no tenía, pero era necesario. El abogado intentó localizar a Valerie para notificarle el proceso de tutela. Publicamos avisos en el periódico como exigía la ley. Nadie respondió. ¿Obtuvo la tutela legal? Pregunta el juez. Sí, su señoría. Hace 10 años, este mismo tribunal me concedió la tutela legal de mis 3 nietos. Tengo todos los documentos. Durante 3 años, la ley nos exigió seguir buscando a la madre biológica. Ella nunca apareció, nunca llamó, nunca envió ni un solo dólar. Valerie se levanta abruptamente. Yo estaba enferma, tenía depresión, no podía cuidarlos en ese estado. Siéntese, ordena el juez con firmeza. Luego me mira. Continúe, señora Vance. Los niños crecieron conmigo. Arthur se graduó de la secundaria con honores. Emily ganó concursos de poesía. Andrea aprendió a tocar la guitarra y formó una banda en la escuela. Fueron a terapia cuando la necesitaron. Yo los llevé al médico para las vacunas, a todos sus eventos escolares. Celebré cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante de sus vidas. Miro a mis nietos y veo a Arthur asentir con lágrimas en los ojos. Nunca les mentí sobre su madre. Siempre les dije que los amaba, pero que en ese momento no podía cuidarlos. Les mostré fotos de ella cuando eran bebés. Guardé cada dibujo que le hicieron esperando que regresara. ¿Y no tuvieron contacto con ella durante todos estos años? Pregunta el juez. Ni una sola vez, su señoría, hasta hace 2 meses, cuando apareció en mi puerta con su abogado y una demanda de custodia. El juez se inclina hacia adelante. ¿2 meses? ¿Y qué cambió después de 13 años de ausencia total? Sonrío levemente porque aquí viene la parte que Valerie no quiere que se sepa. Levanto el sobre amarillo. La respuesta, su señoría, está en estos documentos. El juez Theodore Mason extiende la mano hacia mí. Señora Vance, por favor acérquese y presente los documentos que mencionó. Me levanto lentamente, sintiendo que mis rodillas protestan por la artritis, pero mi determinación es más fuerte que cualquier dolor físico. Camino hacia el estrado con el sobre amarillo apretado contra el pecho.
Puedo oír los tacones nerviosos de Valerie golpeando el suelo de madera. Su señoría, dice el abogado Mark Sullivan, poniéndose de pie. Solicito que cualquier documento presentado sea examinado por la defensa antes de ser admitido como prueba. Por supuesto, responde el juez. Señora Vance, entregue los documentos al secretario para que sean revisados por ambas partes. Abro el sobre con cuidado, como si fuera un cofre del tesoro que he protegido durante años. Mis dedos tiemblan un poco, no por miedo, sino por la emoción de que la verdad por fin salga a la luz. Dentro hay fotografías, cartas manuscritas, recibos y algunos papeles doblados que forman el corazón de esta historia. Empecemos con esto, digo, sacando un paquete de fotografías atado con una cinta roja. El secretario toma las fotografías y se las pasa al juez, que las examina una por una. Su expresión cambia gradualmente, volviéndose más seria. Describa lo que vemos en estas imágenes, señora Vance. La primera foto muestra a Arthur con ropa sucia y rota. Se ve que sus zapatos tienen agujeros en las suelas. La segunda es de Emily, que tenía marcas de comida seca en la cara y el cabello enredado. La tercera es de Andrea, mi pequeña Andrea, que llevaba un pañal que claramente no había sido cambiado en horas. Valerie se cubre la cara con las manos. Su abogado le susurra algo, pero ella niega con la cabeza repetidamente. Su señoría, continuó, tomé estas fotos porque quería documentar el estado en que los niños llegaron a mi casa, no con la intención de usarlas en su contra, sino porque una vecina enfermera me aconsejó que era importante guardar un registro de todo. El juez pasa las fotos al abogado de Valerie, que las revisa rápidamente y se las muestra a su clienta. Veo a mi hija cerrar los ojos con fuerza, como si intentara borrar esos recuerdos. Ahora digo, sacando un segundo grupo de documentos. Estas son las cartas que Valerie me escribió durante los primeros 6 meses después de dejar a los niños. El juez toma las cartas y de inmediato nota la escritura a mano. Están escritas con la propia letra de su hija. Sí, su señoría. Reconocería su letra en cualquier parte. Miro a Valerie. Dile al juez qué decían esas cartas, hija. Valerie permanece en silencio, pero su abogado toma las cartas y empieza a leerlas. Su expresión cambia drásticamente mientras lee. Su señoría, digo con voz clara. En la primera carta, fechada 3 semanas después de que dejó a los niños, Valerie me escribió que había conocido a un hombre llamado Javier Dawson y que se mudaba con él a otra ciudad. Me pidió que cuidara de los niños un poco más porque su nueva pareja no quería responsabilidades familiares inmediatas. El silencio en la sala es tan profundo que se podría oír caer un alfiler. Todas las miradas están fijas en Valerie, que ha empezado a llorar en silencio. En la segunda carta, continuó. Me informó que estaba embarazada del hijo de Javier y que no podía volver por los niños porque él había amenazado con dejarlas si traía cargas del pasado a su nueva vida. ¿Embarazada? Pregunta el juez con sorpresa. Sí, su señoría. Mi hija tuvo otro hijo con Javier Dawson, un niño que ahora tiene 12 años y vive con ellos, un niño al que pudo criar porque le convenía a su nueva relación. Arthur, Emily y Andrea se miran con shock desde sus asientos. Esta información es nueva para ellos. Nunca les dije que tenían un hermano menor porque no quería lastimarlos más de lo que ya estaban. En la tercera carta, mi voz se endurece. Valerie me pidió que firmara unos papeles para renunciar oficialmente a cualquier reclamo sobre ella, para que pudiera empezar una nueva vida sin complicaciones legales. Me ofreció $500 por los gastos que había tenido con sus hijos hasta ese momento. El abogado Mark Sullivan está pálido. Esta información claramente no formaba parte de la versión que su clienta le había contado. ¿Y usted firmó esos papeles? Pregunta el juez. No, su señoría. Le escribí de vuelta diciéndole que no quería su dinero, pero que si realmente quería desaparecer de nuestras vidas, debía hacerlo por completo. Le dije que no nos contactara de nuevo hasta que estuviera verdaderamente lista para ser madre. Saco otro documento del sobre.
Esta es su respuesta a mi carta, la última comunicación que tuvimos en 13 años. El juez lee el documento y su expresión se endurece notablemente. Señora Vance, ¿puede leer en voz alta lo que dice esta carta? Tomo el papel con las manos temblorosas, pero mi voz sale firme y clara. Mamá, está bien. No te molestaré más. Cuida bien de los niños porque ahora tengo mi propia familia. Si alguien pregunta, diles que su mamá tuvo que irse lejos a trabajar. No quiero que sufran más. Atentamente, Valerie. Las lágrimas corren por las mejillas de mis nietos. Arthur se levanta de su asiento como si fuera a acercarse a mí, pero Emily lo detiene, tomándole el brazo. Su señoría, digo guardando la carta. Durante 13 años respeté esa decisión. Nunca busqué a mi hija. Nunca intenté contactarla. Crié a sus hijos con amor, con los pocos recursos que tenía, esperando que algún día madurara y regresara por las razones correctas. ¿Y por qué cree que ha vuelto ahora? Pregunta el juez. Sonrío con tristeza mientras saco el último documento del sobre. Porque hace 3 meses, su señoría, mi hermano Arthur Vance, el tío de Valerie, que vivía en Texas y no tenía hijos, falleció. El juez se inclina hacia adelante con renovado interés. ¿Y qué tiene que ver eso con este caso? Mi hermano, su señoría, dejó una herencia significativa para cada uno de mis nietos, $50,000 en total para Arthur, Emily y Andrea, respectivamente. Valerie solloza más fuerte, y su abogado parece estar considerando abandonar el caso. Pero la herencia, continuó con voz firme, solo puede ser reclamada por los niños si están bajo la custodia de un familiar directo, es decir, su madre o su abuela, y yo, como su tutora legal actual, ya había iniciado los trámites para que accedieran a ese dinero cuando fueran mayores de edad. El juez me mira fijamente. ¿Está sugiriendo que la señora Valerie Vance volvió únicamente para acceder a la herencia de sus hijos? Saco el último papel del sobre. Es una copia de un documento legal que fue difícil de obtener. Su señoría, este es un informe privado que encargué sobre las actividades de mi hija en los últimos meses. Muestra que exactamente hace 2 meses y medio, ella contrató los servicios del abogado Mark Sullivan y comenzó a investigar la herencia de mi hermano. El abogado de Valerie se pone de pie bruscamente. Objeción. Esa investigación es privada e ilegal. Es completamente legal, respondo con calma. Contraté a un investigador privado con licencia después de que mi hija apareciera de repente en mi puerta con amenazas legales. Tenía todo el derecho de proteger a mis nietos. El juez golpea el mazo. Orden en la sala. Me mira con una expresión que mezcla respeto y curiosidad. Señora Vance, ¿hay algo más en ese sobre que el tribunal deba saber? Miro el sobre, que ahora se siente mucho más ligero, pero sé que aún guarda el secreto más importante de todos. Sí, su señoría, hay algo más, algo que ni mis nietos saben todavía. El juez Theodore Mason ajusta sus gafas y me mira con una intensidad que no había mostrado antes. Señora Vance, ¿qué más contiene ese sobre que usted considere relevante para este caso? Mis dedos buscan el último documento escondido en el fondo del sobre amarillo. Es una hoja doblada varias veces, amarillenta por el tiempo, pero que contiene las palabras más importantes de esta historia. Sin embargo, antes de revelarla, sé que hay algo que debo hacer. Su señoría, antes de mostrar este último documento, me gustaría que el tribunal escuchara directamente a mis nietos. Creo que es justo que expresen su propia opinión sobre esta situación. Valerie se endereza en su asiento con esperanza en los ojos. Su abogado, Mark Sullivan, asiente rápidamente. Su señoría, mi cliente está de acuerdo. Los menores tienen derecho a expresar sus preferencias. El juez considera la solicitud. Muy bien, Arthur Vance. Por favor, acérquese al estrado. Mi nieto mayor se levanta lentamente. Con 20 años, Arthur es un joven alto y delgado con los ojos inteligentes de su abuelo y la sensibilidad que heredó de nuestra familia. Camina hacia el estrado con pasos medidos, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente. Ar,
dice el juez con voz amable. Entiendo que esta situación debe ser muy difícil para ti. Quiero que sepas que puedes hablar libremente. ¿Recuerdas a tu madre biológica? Arthur traga saliva y mira brevemente a Valerie antes de responder. Sí, su señoría. Tengo algunos recuerdos vagos. Recuerdo que había mucha confusión en casa. Recuerdo que a veces no había comida y que mi abuela Eleanor aparecía con bolsas del supermercado. Recuerdo el día en que llegamos a su casa y nos bañó, nos dio ropa limpia y nos hizo sopa de pollo. ¿Y cómo te sientes respecto a la ausencia de tu madre durante estos años? Arthur cierra los ojos un momento. Su señoría, durante mucho tiempo estuve enojado. No entendía por qué mi mamá no volvía. Mis amigos del colegio tenían padres que los recogían, que iban a sus partidos de fútbol, que los ayudaban con las tareas. Yo tenía a mi abuela Eleanor, que trabajaba en 2 empleos para mantenernos y aún así nunca faltó a una reunión escolar. Veo a Valerie llorar en silencio, pero Arthur continúa con una madurez que me rompe el corazón. Cuando cumplí 15, dejé de estar enojado. Entendí que mi abuela había sacrificado su tranquilidad, su salud y sus ahorros por nosotros. Entendí que no tenía obligación de criarnos, pero lo hizo porque nos ama. Y ahora que tu madre biológica ha regresado pidiendo la custodia, ¿cómo te sientes? Arthur mira directamente a Valerie. Mamá, si puedo llamarte así, me alegra saber que estás bien. Me alegra saber que pudiste superar tus problemas, pero no puedo fingir que estos 13 años no ocurrieron. No puedo fingir que no duele saber que formaste otra familia mientras nosotros crecíamos preguntándonos qué habíamos hecho mal. El silencio en la sala es absoluto. Valerie solloza más fuerte. ¿Dónde te gustaría vivir, Arthur? Pregunta el juez. Su señoría, ya soy mayor de edad. Puedo tomar mis propias decisiones legalmente, pero si mi respuesta puede ayudar a proteger a mis hermanas menores, entonces la respuesta es clara. Quiero quedarme con mi abuela, Eleanor. Ella fue quien nos crió, quien nos ama incondicionalmente, quien nunca nos abandonó. Arthur regresa a su asiento y el juez llama a Emily. Mi nieta de 18 años camina hacia el estrado con la gracia que siempre la ha caracterizado, pero puedo ver la tensión en sus hombros. Emily, tú también eres mayor de edad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? Emily respira hondo antes de hablar. Su señoría, tengo recuerdos más claros que Arthur porque yo era un poco mayor cuando vinimos a vivir con mi abuela. Recuerdo que mi madre biológica lloraba mucho. Recuerdo que a veces se quedaba en la cama todo el día y nosotros teníamos que cuidarnos solos. Valerie grita desde su asiento. Yo estaba enferma. Tenía depresión posparto. El juez la silencia con una mirada severa. Por favor, permita que la joven termine. Emily continúa. Entiendo que estabas enferma, mamá, pero también recuerdo el día en que llegamos a casa de la abuela Eleanor. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nos preguntó si habíamos comido. Alguien nos leyó cuentos antes de dormir. Alguien nos dijo que todo iba a estar bien. Las lágrimas me corren por las mejillas mientras escucho las palabras de mi nieta. La abuela Eleanor nos llevó al psicólogo cuando teníamos pesadillas. Nos apuntó a actividades extracurriculares para que no nos sintiéramos diferentes. Cuando yo tenía 14 y me diagnosticaron diabetes juvenil, ella aprendió sobre nutrición, sobre medir la glucosa, sobre todo lo que necesitaba para cuidarme. El juez toma notas mientras Emily habla. Y respecto a quedarte con tu madre biológica o con tu abuela. Su señoría, mi madre biológica es una desconocida para mí. Sé que comparte mi sangre, pero mi abuela Eleanor compartió mi infancia, mi adolescencia, mis miedos y mis sueños. La decisión es fácil. Finalmente, el juez llama a Andrea. Mi nieta menor, de 16, se acerca al estrado con la determinación que siempre la ha caracterizado. Es la que más se parece físicamente a mí, pero tiene un espíritu rebelde que me recuerda a Valerie cuando era joven. Andrea, eres menor, pero tu opinión es muy importante para el tribunal. ¿Qué recuerdas de tu vida antes de venir a vivir con tu abuela? Andrea mira a Valerie con una expresión que no logro descifrar.
Su señoría, yo era muy pequeña, pero recuerdo cosas. Recuerdo tener hambre. Recuerdo llorar y que nadie viniera. Recuerdo el olor de la casa donde vivíamos, un olor a tristeza y abandono. Valerie se encoge sobre sí misma como si las palabras de su hija menor fueran golpes físicos. Pero también recuerdo, continúa Andrea, el primer día en casa de la abuela Eleyanar. Recuerdo que me dio un baño caliente y me puso un pijama limpio que olía a suavizante. Recuerdo que me hizo leche tibia con miel antes de dormir y me cantó una canción de cuna. ¿Te gustaría conocer mejor a tu madre biológica? Pregunta el juez. Andrea piensa un momento. Su señoría, no voy a mentir. Tengo curiosidad por conocer a la mujer que me dio la vida, pero también tengo miedo. Miedo de que se vaya otra vez. Miedo de que sus promesas sean como las de hace 13 años. ¿Y dónde te sientes más segura? Con mi abuela Eleanor, su señoría, ella nunca me ha fallado, nunca me ha mentido. Cuando le pregunté por qué mi mamá se había ido, no inventó historias bonitas. Me dijo la verdad, que a veces los adultos toman decisiones difíciles y que ella me amó lo suficiente como para quedarse. Andrea vuelve a su asiento y el juez vuelve a dirigirse a mí. Señora Vance, sus nietos han sido muy claros en sus preferencias. ¿Hay algo más que este tribunal deba saber antes de tomar una decisión? Miro el sobre amarillo en mis manos y luego miro a mis tres nietos. Han sido valientes al decir su verdad. Ahora me toca a mí ser valiente con la mía. Sí, su señoría, hay algo más, algo que cambiará por completo la perspectiva de este caso. Saco el último documento del sobre. Es una hoja que he doblado y desdoblado tantas veces que las marcas de los pliegues son permanentes. Este es un documento que encontré hace 2 años entre las cosas que Valerie abandonó en su apartamento. Un documento que ella misma escribió y firmó. Valerie se pone pálida como un fantasma. Su abogado se inclina hacia ella, pero mi hija niega con la cabeza repetidamente. ¿Qué clase de documento, señora Vance? Una renuncia voluntaria a los derechos parentales, su señoría, escrita con la propia letra de mi hija, firmada y fechada 3 días después de que dejó a los niños conmigo. El juez Theodore Mason se pone de pie bruscamente y su expresión pasa de la curiosidad profesional al asombro absoluto. ¿Una renuncia voluntaria a los derechos parentales? Señora Vance, ¿está segura de lo que está diciendo? Completamente segura, su señoría. Extiendo el documento hacia el secretario del tribunal. Este papel estaba entre las cosas que Valerie abandonó en su apartamento. La casera me lo entregó junto con fotografías y otros documentos personales que mi hija dejó atrás. Valerie se tambalea en su asiento como si estuviera a punto de desmayarse. Su abogado, Mark Sullivan, toma el documento con las manos temblorosas y su rostro pierde todo color al leerlo. Esto no puede ser real, murmura. Léalo en voz alta, por favor, ordena el juez. El abogado se aclara la garganta y comienza a leer con voz ahogada. Yo, Valerie Vance, de 26 años de edad, por la presente renuncio voluntariamente a todos mis derechos como madre de Arthur Vance, de 7 años, Emily Vance, de 5 años, y Andrea Vance, de 3 años. Reconozco que no tengo la capacidad emocional, económica ni psicológica para criarlos adecuadamente. El silencio en la sala es tan profundo que se oye la respiración agitada de todos los presentes. Mis nietos se miran con expresiones de confusión y dolor. Continúe, dice el juez con voz grave. Autorizo plenamente a mi madre, Eleanor Vance, a tomar todas las decisiones legales, médicas y educativas relacionadas con mis hijos. Renuncio a cualquier derecho a visitarlos, contactarlos o reclamarlos en el futuro. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Firmado Valerie Vance, fechado el 15 de octubre de 2011. Valerie estalla en sollozos histéricos. Estaba loca. No sabía lo que estaba escribiendo. Estaba mentalmente enferma. El juez golpea el mazo repetidamente. Orden. Señora Vance, ¿tiene testigos de que este documento fue escrito voluntariamente por su hija?
Sí, su señoría. La casera del edificio donde vivía Valerie, la señora Paula Sterling, puede testificar que mi hija le pidió papel y un bolígrafo para escribir una carta importante 3 días después de dejar a los niños. También puede confirmar que Valerie estaba consciente y coherente durante esos días. El abogado Mark Sullivan le susurra algo urgente a su clienta, pero Valerie sigue sollozando sin control. Además, continuó, hay algo más que el tribunal debe saber, algo que descubrí hace solo 2 semanas y que explica por qué mi hija volvió exactamente ahora. Todas las miradas se clavan en mí. Puedo sentir que la tensión en la sala aumenta. Su señoría, contraté al investigador privado no solo para conocer los movimientos recientes de mi hija, sino también para comprender plenamente su situación actual. Lo que descubrimos es revelador. Saco una pequeña carpeta de mi bolso. Valerie y su pareja Javier Dawson están enfrentando una crisis financiera severa. Hace 6 meses, Javier perdió su empleo. Hace 4 meses, recibieron una notificación de desalojo de su casa. Hace 3 meses, exactamente cuando se enteraron de la herencia de mi hermano, iniciaron los trámites para obtener la custodia de mis nietos. Valerie levanta la cabeza, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, por favor, déjame terminar, hija. Mi voz es firme pero no cruel. El investigador también descubrió que tú y Javier han estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito. Deben más de $30,000 en deudas acumuladas. El juez revisa los documentos que he presentado. ¿Y usted cree que la herencia de sus nietos es la solución que buscan para sus problemas financieros? No lo creo, su señoría. Lo sé. Miro directamente a Valerie porque hace una semana mi hija me llamó por teléfono por primera vez en 13 años. La sorpresa en la sala es palpable. Incluso mis nietos me miran con asombro porque no les había contado sobre esa llamada. ¿Y qué dijo en esa llamada? Pregunta el juez. Me dijo que había madurado, que había superado sus problemas y que quería recuperar a sus hijos. Cuando le pregunté por qué después de tanto tiempo, dijo que había estado ahorrando dinero para ofrecerles una vida mejor. Hice una pausa dramática. Luego le pregunté por la herencia de mi hermano, hubo un largo silencio y después dijo, Mamá, ese dinero les pertenece a mis hijos. Solo quiero asegurarme de que lo reciban cuando sea el momento adecuado. ¿Y qué respondió usted? Le dije que sus hijos ya tenían acceso a esa herencia a través de mí, su tutora legal, que el dinero estaba seguro en un fondo fiduciario hasta que cada uno cumpliera 21 años. Fue entonces cuando su tono cambió por completo. Valerie se cubre la cara con las manos, sabiendo lo que viene. Me dijo que, como madre biológica, tenía más derecho a administrar esa herencia que yo. Me dijo que había consultado con un abogado y que podía pelear legalmente por la custodia. Me amenazó, su señoría. El juez se inclina hacia adelante. ¿Cómo la amenazó? Me dijo que si no transfería voluntariamente la custodia y el control de la herencia, me acusaría de secuestro. Me dijo que tenía testigos que podían declarar que yo había alienado intencionalmente a los niños de ella. Me dijo que un juez siempre favorecería a una madre biológica por encima de una abuela. Arthur se levanta de repente de su asiento. Abuela, ¿por qué no nos dijiste que te amenazó? Porque no quería que se preocuparan más de lo necesario, respondo suavemente, y porque sabía que la verdad saldría a la luz en el momento adecuado. El juez golpea el mazo. Joven, por favor, tome asiento. Luego me mira. Señora Vance, ¿tiene esa conversación telefónica grabada? No, su señoría, pero tengo algo mejor. Sonrío levemente. Después de esa llamada, mi hija me envió varios mensajes de texto en los que repitió sus amenazas. Mensajes que están guardados en mi teléfono y que he impreso para el tribunal. Saco las impresiones y se las entrego al secretario. El juez las lee en silencio y su expresión se vuelve más severa con cada mensaje. ¿Puede leer algunos de estos mensajes ante el tribunal? Pregunta el juez. Tomo las impresiones y leo con voz clara.
Mensaje del 18 de julio. Mamá, piénsalo bien. Soy la madre biológica y cualquier juez se pondrá de mi lado. No hagas esto más difícil de lo necesario. Continúo. Mensaje del 20 de julio. He estado hablando con mi abogado. Él dice que lo que hiciste podría considerarse secuestro parental. Podrías ir a la cárcel. Y el último mensaje, mi voz se vuelve más firme, del 22 de julio. Mamá, si me das la custodia voluntariamente, podemos llegar a un acuerdo sobre la herencia. 50-50. Tú te quedas con la mitad por haberlos cuidado. Yo me quedo con la mitad porque soy su madre. Pero si me obligas a ir a juicio, me quedo con todo. El juez coloca los documentos sobre su escritorio y mira directamente a Valerie. Señora Vance, ¿confirma que usted envió estos mensajes? Valerie solloza, incapaz de articular una palabra. Su abogado parece completamente derrotado. Su señoría, digo en voz baja, quiero dejar claro que no busco venganza contra mi hija. Entiendo que pasó por momentos difíciles cuando era joven. Entiendo que la maternidad temprana y los problemas de salud mental pueden llevar a decisiones desesperadas. Miro a Valerie con tristeza, pero también con determinación. Pero lo que no puedo aceptar es que después de 13 años de ausencia total, después de haber renunciado formalmente a sus derechos, después de haber formado una nueva familia y olvidado por completo a estos niños, ahora regrese solo porque hay dinero de por medio. ¿Qué solicita al tribunal? Pregunta el juez. Que se confirme mi tutela legal permanente sobre mis nietas menores, que se rechace por completo la demanda de custodia de mi hija y que se emita una orden de alejamiento que prohíba a Valerie acercarse a los niños a menos que ellos, cuando sean mayores de edad, decidan voluntariamente tener contacto con ella. Valerie grita desde su asiento. No puedes quitarme a mis hijos para siempre. Me giro hacia ella con una expresión que mezcla dolor y firmeza. Hija, tú misma los entregaste hace 13 años. No te estoy quitando nada, solo estoy protegiendo lo que abandonaste. El juez declara un receso de 30 minutos para revisar toda la documentación presentada. La sala se vacía parcialmente, pero yo permanezco sentada en mi lugar, sosteniendo mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo protector. Mis nietos se acercan a mí, rodeándome con los brazos en un abrazo silencioso que dice más que 1000 palabras. Abuela, susurra Andrea, ¿por qué nunca nos dijiste que ella nos había entregado por escrito? Porque quería que tuvieran la oportunidad de formarse su propia opinión sobre su madre cuando fueran lo suficientemente mayores para entender. Respondo acariciándole el cabello. No quería que crecieran con odio en sus corazones. Arthur aprieta mi mano. Pero nos mentiste todos estos años cuando dijiste que tal vez volvería. No mentí, mi amor. Siempre existió la posibilidad de que madurara y regresara por las razones correctas. Me aferré a esa esperanza durante mucho tiempo. Miré hacia donde Valerie está sentada con su abogado, hablando en susurros desesperados. Pero cuando me llamó hace una semana, supe de inmediato que no había vuelto por ustedes. Había vuelto por el dinero. Emily se sienta a mi lado. ¿Qué va a pasar ahora, abuela? No lo sé, hija, pero sé que hemos dicho la verdad, y eso es todo lo que podemos hacer. Durante el receso veo a Valerie acercarse lentamente a nosotros. Su abogado intenta detenerla, pero ella lo ignora. Camina con pasos vacilantes como si cada pie fuera una montaña que escalar. Mamá, dice con la voz rota, ¿podemos hablar en privado? Empieza, y su voz tiembla como cuando era una niña y había hecho algo malo. Sé que cometí errores terribles, pero he cambiado. De verdad he cambiado. ¿Has cambiado, Valerie, o solo necesitas dinero? Mi pregunta es directa, pero no cruel. Después de tantos años, me he ganado el derecho a la honestidad brutal. Ella baja la mirada. Ambas cosas son verdad. Sí, necesito el dinero, pero también he extrañado a mis hijos todos estos años. ¿Los has extrañado? Mi voz se eleva un poco. Valerie, tuviste 13 años para extrañarlos. 13 años para llamar, para escribir, para mandar una postal en Navidad.
13 años para preguntar cómo estaban, si necesitaban algo, si se acordaban de ti. Tenía miedo, susurra. Tenía miedo de que me odiaran por haberlos abandonado. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de 13 años de miedo, de repente tienes el valor de pelear por ellos en un tribunal? Valerie se apoya en la ventana como si necesitara sostén físico para continuar la conversación, porque Javier me dijo que si no intentaba recuperar a mis hijos y su herencia, me dejaría. Me dijo que no podía quedarse con una mujer que había regalado $50,000. La crudeza de su confesión me toma por sorpresa. Por un momento, veo a la chica asustada que una vez fue, atrapada entre decisiones imposibles. Entonces no has cambiado en absoluto, digo con profunda tristeza. Hace 13 años tomaste una decisión basada en lo que un hombre te exigía. Hoy estás aquí por la misma razón. No es tan simple. Su voz se eleva, pero de inmediato mira alrededor para asegurarse de que nadie nos oye. Mamá, no entiendes la presión bajo la que he vivido. Javier me ha mantenido todos estos años. Sin él, no tengo nada. No tengo trabajo. No tengo casa propia. No tengo ahorros. ¿Y qué hay de tu otro hijo? El hijo al que sí pudiste criar porque convenía a tu relación. Valerie se tambalea como si la hubiera abofeteado. Paul es diferente. Nació dentro de mi matrimonio con Javier. Era parte de nuestros planes. Arthur, Emily y Andrea también eran tus hijos. Valerie, ellos también merecían amor incondicional, pero yo no podía dárselo. Explota, con lágrimas corriéndole por la cara. Era una niña cuando los tuve. No sabía cómo ser madre. Cada vez que Arthur lloraba, yo también lloraba. Cada vez que Emily tenía pesadillas, yo tenía ataques de pánico. No podía con ellos. Por primera vez en esta conversación, siento un pinchazo de compasión por mi hija. Entonces, ¿por qué no me pediste ayuda en ese momento? ¿Por qué no viniste a mí y dijiste, mamá, no puedo con esto sola? Porque tenía miedo de que me juzgaras. Tenía miedo de que pensaras que era una mala madre. Valerie, mi voz se suaviza. Te habría ayudado. Habríamos encontrado la manera de criarlos juntas, pero elegiste huir. Elegiste abandonarlos por completo. Lo sé, solloza. Lo sé, y he vivido con esa culpa todos estos años. Pero mamá, ahora puedo ofrecerles algo mejor. Con la herencia, puedo darles una vida que nunca pude darles antes. Con la herencia, Valerie, ¿me estás escuchando? No se trata del dinero, se trata de 13 años de ausencia, se trata de que escribiste una renuncia de derechos parentales, se trata de que formaste otra familia y te olvidaste por completo de ellos. Valerie se endereza y por un momento veo un destello de la determinación que tenía cuando era joven. Mamá, legalmente, sigo siendo su madre biológica. Ese papel que escribí no estaba notariado. No se presentó ante un juez. Técnicamente no tiene plena validez legal. Y ahí está. La verdadera Valerie vuelve a emerger. Calculadora y manipuladora. Así que esto nunca fue sobre recuperar a tus hijos. Esto es sobre ganar un caso legal para acceder al dinero. Es sobre ambas cosas, insiste. Mamá, podemos llegar a un acuerdo. Yo me quedo con los niños, pero tú puedes visitarlos cuando quieras. Podemos compartir la responsabilidad de criarlos y lo de la herencia. Podemos dividirlo de manera justa. Has gastado dinero en ellos todos estos años. Es justo que recibas una compensación. ¿Compensación? La palabra me sale como veneno. Valerie, ¿crees que cría a tus hijos esperando una recompensa económica? ¿Crees que los llevé al médico cuando tenían fiebre porque esperaba que alguien me pagara por ello? ¿Crees que me quedé despierta toda la noche cuando tenían pesadillas porque esperaba recibir dinero a cambio? Basta, basta ya. Valerie se tapa los oídos como una niña que no quiere oír la verdad. No voy a parar, Valerie, porque esto es lo que necesitas escuchar. Yo no crié a esos niños como una inversión. Los crié porque los amo, porque son mi sangre, porque cuando tú los abandonaste, alguien tenía que amarlos incondicionalmente.
Valerie baja las manos y me mira con una expresión que no había visto en años. Es la misma mirada que tenía de adolescente cuando se daba cuenta de que había cometido un error serio. Mamá, dice con una voz muy pequeña, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? La pregunta me toma por sorpresa. Durante años imaginé este momento. Pensé en lo que le diría si alguna vez me pidiera perdón. Pero ahora que estoy aquí, las palabras no salen fácil. Valerie, el perdón no es algo que se negocia. No es algo que se obtiene a cambio de hacer lo correcto. El perdón es algo que se da porque eliges liberarte del resentimiento. Entonces, ¿me perdonas? Miro a mi hija, esta mujer de 39 años que todavía busca la aprobación de su madre, y siento una mezcla compleja de amor, decepción, tristeza y esperanza. Te perdono por ser una niña asustada que no sabía cómo ser madre. Te perdono por tomar decisiones desesperadas cuando te sentías abrumada. Te perdono por huir cuando la responsabilidad se volvió demasiado pesada. Valerie sonríe con esperanza, pero continuó. Pero no puedo perdonarte por volver solo cuando hay dinero de por medio. No puedo perdonarte por amenazarme con la cárcel para conseguir lo que quieres. Y no puedo permitirte que vuelvas a hacerles daño a esos niños. La sonrisa desaparece de su rostro. Entonces, no hay nada que pueda hacer. Sí hay algo que puedes hacer. Respondo con firmeza. Puedes volver a tu vida, trabajar en tus problemas personales y cuando de verdad hayas madurado y cambiado, cuando puedas ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, entonces quizá tus hijos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. Y la herencia les pertenece a ellos, Valerie, y yo me aseguraré de que la reciban cuando estén listos para manejarla con responsabilidad. Un oficial del tribunal aparece en el pasillo. El receso ha terminado. El juez está listo para continuar. Mientras volvemos a la sala, Valerie me toma del brazo con suavidad. Mamá, una última pregunta. Si retiro la demanda ahora, ¿me permitirías ver a los niños ocasionalmente con visitas supervisadas? Me detengo y la miro directamente a los ojos. Esa decisión no depende de mí, Valerie. Depende de ellos. Si quieren verte, respetaré su decisión, pero no los presionaré para que lo hagan. Entramos en la sala donde el juez nos espera y sé que los próximos minutos determinarán el futuro de mi familia. El juez Theodore Mason toma su lugar en el estrado y la sala vuelve a llenarse de una atención palpable. Valerie y su abogado Mark Sullivan regresan a su mesa, pero puedo notar que algo ha cambiado en su postura. Está más encorvada, más pequeña, como si la conversación en el pasillo hubiera drenado toda su energía de lucha. Señoras y señores, comienza el juez con voz solemne. He tenido tiempo de revisar toda la documentación presentada y debo decir que este caso presenta elementos muy perturbadores que van más allá de una simple disputa de custodia. Mira directamente a Valerie. Señora Vance, después de examinar la renuncia de derechos parentales escrita de su puño y letra, los mensajes de texto en los que amenaza a su madre y el historial documentado de abandono durante 13 años, tengo algunas preguntas muy serias que hacerle. Valerie se pone de pie temblando, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Confirma que escribió voluntariamente la renuncia de derechos parentales fechada el 15 de octubre de 2011. Su señoría, interviene el abogado Mark Sullivan. Mi clienta atravesaba una crisis severa de salud mental en ese momento. No se la puede responsabilizar por decisiones tomadas bajo esas circunstancias. Abogado Sullivan, responde el juez con tono severo. He revisado los informes médicos que presentó como evidencia de la depresión de su clienta. Los documentos muestran que fue dada de alta del tratamiento psiquiátrico 2 meses antes de escribir esa renuncia. Según los registros médicos, su doctor certificó que estaba mentalmente estable y no representaba peligro para sí misma ni para otros. Valerie se tambalea y su abogado la ayuda a sentarse.
Además, continúa el juez, he revisado los registros públicos y encontré que la señora Valerie Vance se casó legalmente con el señor Javier Dawson el 20 de diciembre de 2011, apenas 2 meses después de escribir la renuncia de derechos parentales. ¿Puede explicar cómo alguien mentalmente incapaz de tomar decisiones sobre sus hijos pudo simultáneamente tomar la decisión legal de casarse? El silencio en la sala es absoluto. Puedo oír mi propio corazón golpeando mientras espero la respuesta de mi hija. Su señoría, dice Valerie con voz rota. Yo, yo solo quería empezar de nuevo. Pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para usted? La pregunta del juez es directa y cortante. Valerie rompe a llorar y no puede responder. El juez continúa. Señora Vance, también he revisado los registros escolares de su hijo Paul, nacido en 2012. Los documentos muestran que usted ha sido una madre presente y activa en su educación. Ha asistido a reuniones de padres, eventos escolares y ha mantenido un hogar estable para él durante 11 años. Esto demuestra que usted sí tenía la capacidad de ser madre, pero eligió ejercer esa capacidad solo con el hijo que le resultaba conveniente. Cada palabra del juez cae como un martillo sobre el ataúd de las esperanzas de Valerie. La veo derrumbarse en su silla, completamente derrotada. Pero lo más preocupante de todo, dice el juez levantando los mensajes impresos, son estas amenazas explícitas que usted hizo a su madre. Amenazar con acusaciones falsas de secuestro no solo es moralmente reprochable, sino que constituye extorsión, un delito grave. El abogado Mark Sullivan se levanta desesperado. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi clienta sobre la posibilidad de retirar la demanda. Abogado Sullivan, responde el juez con firmeza. A la luz de las pruebas presentadas, especialmente las amenazas de extorsión, tengo la obligación legal de remitir este caso a la Fiscalía del Distrito para evaluar si deben presentarse cargos penales contra su clienta. Valerie grita desde su asiento. No, por favor. Solo quería recuperar a mis hijos. Señora Vance, dice el juez con voz severa, usted no quería recuperar a sus hijos. Quería recuperar el dinero de la herencia. La evidencia es abrumadoramente clara. Se vuelve hacia mí. Señora Eleanor Vance, ¿desea presentar cargos por extorsión contra su hija? La pregunta me toma por sorpresa. Durante semanas había imaginado este momento, pero nunca pensé que tendría que decidir si enviar a mi propia hija a la cárcel. Miro a Valerie, que me observa con ojos suplicantes. Luego miro a mis nietos, que esperan mi respuesta con expresiones tensas. Finalmente, miro dentro de mi corazón y encuentro una respuesta que sorprende incluso a mí. Su señoría, no deseo presentar cargos penales contra mi hija. Valerie suspira de alivio, pero continuó. Sin embargo, sí solicito una orden de alejamiento que le prohíba contactarnos a mis nietos o a mí durante un periodo mínimo de 5 años, salvo a través de un representante legal y con aprobación previa de este tribunal. El juez asiente. Eso parece una solicitud razonable. ¿Algo más, señora Vance? Sí, su señoría. Solicito que conste en el registro público que la señora Valerie Vance renunció voluntariamente a todos sus derechos parentales sobre Arthur, Emily y Andrea Vance el 15 de octubre de 2011, y que cualquier intento futuro de reclamar custodia o derechos sobre estos menores sea considerado frívolo y sin mérito legal. Concedido, dice el juez tomando notas. Valerie se pone de pie tambaleándose. Mamá, por favor no hagas esto. No me quites a mis hijos para siempre. Me giro hacia ella y por primera vez en toda esta audiencia, mi voz sale suave pero inquebrantable. Valerie, no te estoy quitando nada. Tú los dejaste ir hace 13 años. Tú escribiste esa renuncia. Tú elegiste formar otra familia y olvidarte de ellos. Yo solo estoy protegiendo lo que abandonaste. Pero son mis hijos. Solloza ella. No, respondo con firmeza. Son los hijos que tuviste, pero yo soy quien los crió. Yo soy quien los ama incondicionalmente.
Yo soy quien sacrificó su tranquilidad, su salud y su dinero para darles un hogar estable. Arthur se levanta de su asiento en la sala. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez asiente. Por favor, acérquese. Mi nieto camina hacia el estrado con la dignidad de un hombre adulto, aunque veo en sus ojos el dolor del niño que una vez fue. Su señoría, quiero que conste en acta que mis hermanas y yo no consideramos a Valerie Vance nuestra madre. Ella es la mujer que nos dio la vida, pero nuestra madre es Eleanor Vance, la mujer que nos crió, nos educó, nos amó y nunca nos abandonó. Se gira hacia Valerie. Y quiero que sepas, Valerie, que si algún día realmente cambias en el futuro, si puedes ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, si puedes demostrar que has madurado de verdad, entonces quizá consideremos conocerte como persona. Pero nunca serás nuestra madre. Ese título se lo ganó la abuela Eleanor. Valerie solloza sin control, pero Arthur no ha terminado. Y sobre la herencia del tío Arthur. Quiero que sepas que cuando cumplamos 21 y podamos disponer libremente de ese dinero, una parte irá para la abuela Eleanor porque ella merece ser recompensada por todos los sacrificios que hizo por nosotros. Emily y Andrea se levantan de sus asientos y se unen a su hermano frente al estrado. Yo también quiero decir algo, dice Emily con voz clara. Valerie, no te odio, pero tampoco te conozco. Para mí eres una desconocida que comparte un poco de ADN conmigo. Mi verdadera familia está aquí, con mi abuela Eleanor y mis hermanos. Andrea, la más joven, mira a Valerie directamente a los ojos. Y quiero que sepas que si hubieras vuelto por amor, si hubieras vuelto porque de verdad nos extrañabas, quizá podríamos haber construido algo. Pero volviste por dinero. Y eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién eres en realidad. El juez golpea suavemente el mazo. Por la presente, este tribunal dicta lo siguiente. Se confirma la tutela legal permanente de la señora Eleanor Vance sobre las menores Emily Vance y Andrea Vance. Se establece una orden de alejamiento por 5 años contra la señora Valerie Vance. La demanda de custodia presentada por la señora Valerie Vance se declara nula y sin efecto, y se le prohíbe presentar demandas similares en el futuro sin nueva evidencia sustancial de un cambio en circunstancias. Valerie se derrumba por completo, sostenida solo por su abogado. «Mamá», susurra, «¿alguna vez podrás perdonarme por completo?» Camino hacia ella lentamente, sintiendo el peso de todos estos años sobre mis hombros. Cuando llego a su lado, pongo mi mano en su mejilla bañada en lágrimas. Valerie, te perdoné hace mucho tiempo, pero el perdón no significa que pueda permitirte lastimar a estos niños otra vez. Ya han sufrido suficiente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunta con la voz de una niña perdida. Vas a volver a casa, vas a cuidar del hijo que tienes, vas a trabajar en ti misma, en ser una mejor persona. Y quizá algún día en el futuro, cuando hayas cambiado de verdad, mis nietos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. ¿Y si Javier me deja porque no conseguí el dinero? Suspiro profundamente. Entonces quizás sea hora de que aprendas a sostenerte sobre tus propios pies, hija. Quizás sea hora de que dejes de basar tus decisiones en lo que los hombres esperan de ti. El juez se pone de pie, indicando que la audiencia ha terminado. Se levanta la sesión. Mientras salimos del tribunal, siento una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Gané la batalla legal, pero perdí la esperanza de que mi hija hubiera vuelto por las razones correctas. Pero cuando mis nietos me rodean con sus brazos en el pasillo del juzgado, sé que tomé la decisión correcta. A veces el amor significa proteger a quienes amas, incluso si eso hiere a quienes también amas. 3 meses después del juicio, estoy sentada en mi pequeña cocina viendo a Darendrea practicar la guitarra para su recital escolar. La luz del atardecer entra por la ventana e ilumina su rostro concentrado, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Arthur está en la universidad estudiando ingeniería con una beca completa que conseguimos tras mucho esfuerzo. Emily trabaja a tiempo parcial en una librería mientras termina la secundaria.
La vida ha encontrado de nuevo su ritmo, pero de otra manera, más tranquila. Ya no existe esa tensión constante de preguntarse si alguien vendrá a llevarse a los niños. Ya no hay noches en vela pensando en demandas legales. La orden de alejamiento nos ha dado la paz que necesitábamos. Suena el timbre y voy a abrir. Es la señora Elma, mi vecina y hermana del juez, trayendo una bandeja de tamales recién hechos. Eleanor, mira lo que te traje, dice con su sonrisa maternal. Sé que has estado trabajando duro y pensé que esto te haría bien. Gracias, Elma. Pasa. Tomemos café. Mientras preparamos el café, Elma me mira con esa expresión que conozco tan bien. Tiene algo que decir, pero no sabe cómo empezar. Dilo, Elma, te conozco desde hace 40 años. Es sobre Valerie, dice por fin. Mi hermano Theodore me dijo que ella ha estado preguntando cómo apelar la decisión. Siento un nudo en el estómago, pero respiro hondo. ¿Y qué le dijeron? ¿Que no tiene fundamentos legales para apelar? ¿Que la renuncia de derechos parentales que escribió es válida, especialmente considerando su comportamiento posterior? Pero Eleanor, hay algo más. Javier la dejó la semana pasada. Se llevó a su hijo, Paul, y le dijo que no podía quedarse con una mujer que había perdido $150,000 por ser estúpida. La noticia me golpea como una bofetada. A pesar de todo lo que Valerie me hizo, sigue siendo mi hija, y me duele saber que está sufriendo. ¿Dónde vive ahora? En un apartamento pequeño cerca del centro. Está trabajando limpiando oficinas de noche. Theodore dice que se ve terrible, muy delgada, muy triste. Andrea deja de tocar la guitarra y se acerca a nosotras. ¿Están hablando de mi mamá biológica? Sí, mi amor. Respondo con honestidad. Parece que está pasando por un momento difícil. Andrea se sienta a mi lado. ¿Te da pena por ella, abuela? La pregunta me sorprende por su madurez. Sí, me da pena. A pesar de todo, sigue siendo mi hija. No me gusta saber que está sufriendo. Pero eso no significa que hayamos hecho algo mal al defendernos, ¿verdad? Sonrío y le acaricio el cabello. No, mi amor. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles. Puedes sentir compasión por alguien y al mismo tiempo protegerte de esa persona. Elma nos interrumpe con suavidad. Eleanor, hay algo más que deberías saber. Valerie ha estado preguntando por los niños. No ha violado la orden de alejamiento, pero ha estado preguntando a los vecinos cómo están, si les va bien en la escuela, si necesitan algo. ¿Crees que está planeando algo? Pregunto con preocupación. No lo sé, pero Theodore quería que lo supieras por si acaso. Esa noche, después de que Andrea se duerme, me quedo despierta pensando en Valerie. Me la imagino sola en ese apartamento pequeño sin su pareja, sin su hijo, sin un trabajo estable. Me imagino su arrepentimiento, su soledad, su desesperación. Al día siguiente, tomo una decisión que incluso a mí me sorprende. Voy al supermercado y compro comida para una semana. Arroz, frijoles, pollo, verduras, pan, leche. Lo meto todo en bolsas y conduzco hasta la dirección que Elma me dio. El edificio es viejo y deteriorado. Subo las escaleras hasta el tercer piso y llamo a la puerta del apartamento 3B. Oigo pasos lentos y luego la voz de Valerie detrás de la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Valerie, tu mamá. Hay un largo silencio, luego el sonido de los cerrojos abriéndose. La puerta se abre y veo a mi hija. Elma tenía razón. Se ve terrible. Ha perdido mucho peso. Tiene ojeras profundas y oscuras y su ropa está limpia pero muy gastada. Mamá, susurra como si no pudiera creer que estoy allí. ¿Qué... qué haces aquí? Te traje algunas cosas. Digo, levantando las bolsas. ¿Puedo pasar? Ella se hace a un lado y entro. El apartamento es pequeño pero limpio. Un sofá viejo, una mesa de cocina con 2 sillas, un televisor pequeño. Sobre la mesa hay facturas sin pagar apiladas. ¿Por qué? Pregunta mientras dejo las bolsas en la cocina.
Porque eres mi hija, respondo simplemente. Porque a pesar de todo lo que pasó, no puedo verte pasar hambre. Valerie se derrumba en el sofá y rompe a llorar. Mamá, lo perdí todo. Javier se llevó a Paul. Me dijo que era una perdedora, que tuve la oportunidad de conseguir dinero fácil y lo arruiné por ser sentimental. Me siento a su lado. ¿Y qué le dijiste? Nada. No dije nada porque sabía que tenía razón. Soy una perdedora. Perdí a mis primeros hijos, perdí la herencia, perdí a Paul, perdí mi casa. Valerie, digo con voz suave pero firme. No perdiste a tus primeros hijos. Los abandonaste. Hay una diferencia. Ella me mira con los ojos hinchados de tanto llorar. Siempre vas a recordarme mis errores. No voy a recordártelos, pero tampoco voy a permitir que reescribas la historia. Si de verdad quieres cambiar, tienes que empezar por aceptar la verdad de lo que hiciste. ¿Y cuál es esa verdad? Me levanto y camino hacia la ventana que da a la calle. Que tuviste 3 hijos hermosos y los abandonaste porque no le convenían a tu nueva relación. Que formaste otra familia y te olvidaste por completo de ellos durante 13 años. Que solo volviste cuando hubo dinero de por medio. Lo sé todo, explota. Vivo con esa culpa todos los días. Me vuelvo hacia ella. La culpa no sirve, Valerie. La culpa es autocompasión disfrazada. Lo que sirve es un arrepentimiento genuino y un deseo real de cambiar. ¿Y cómo sabes si mi arrepentimiento es genuino? Porque si fuera genuino, no habrías vuelto pidiendo custodia, habrías vuelto pidiendo perdón. Habrías vuelto preguntando cómo podías ayudar, no qué podías obtener. Valerie permanece en silencio largo rato. Finalmente pregunta, ¿hay alguna manera de que algún día pueda ver a mis hijos otra vez? Tal vez, respondo, pero tendría que ser en sus términos cuando estén listos, si es que alguna vez lo están. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, trabaja en ti misma. Busca ayuda psicológica. Encuentra un trabajo estable. Aprende a vivir sola sin depender de un hombre. Conviértete en la mujer que te habría gustado que su madre fuera. Camino hacia la puerta. La comida te durará una semana. Después de eso, tendrás que arreglártelas por tu cuenta. ¿Volverás a visitarme? Pregunta con voz pequeña. No lo sé, Valerie. Eso depende de ti, de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Salgo del apartamento sintiéndome extraña. No sé si hice lo correcto al venir, pero sé que no podía dejar que mi hija pasara hambre, sin importar lo que hubiera hecho. Cuando llego a casa, Arthur está en la cocina estudiando. Levanta la vista cuando entro. Abuela, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Fui a ver a tu madre biológica, le digo con honestidad. Su expresión cambia de inmediato. ¿Por qué? Porque tenía hambre, y sigue siendo mi hija. Arthur cierra sus libros y me mira serio. Abuela, espero que eso no signifique que la vas a dejar volver a nuestras vidas. No, mi amor, significa que soy capaz de sentir compasión sin comprometer nuestra seguridad. Él asiente lentamente. ¿Crees que alguna vez cambiará de verdad? No lo sé, respondo con sinceridad, pero si cambia, será porque decidió cambiar, no porque nosotros la presionamos o la rescatamos. Esa noche, mientras me preparo para dormir, pienso en las lecciones que esta experiencia nos ha enseñado. A veces, el amor más verdadero es el que pone límites. A veces proteger a quienes amas significa decir no a quienes también amas. Y a veces, solo a veces, la justicia no es venganza. La justicia es simplemente permitir que las consecuencias naturales de las decisiones de alguien se manifiesten mientras tú eliges el amor por encima del resentimiento. Un año después del juicio, estoy sentada en mi jardín viendo crecer los tomates que planté en primavera. Arthur se graduó con honores de la universidad y consiguió un trabajo en una empresa de ingeniería. Emily fue aceptada en la universidad con una beca parcial. Andrea, ahora de 17 años, lidera la banda de su escuela.
La herencia del tío Arthur permanece intacta en sus cuentas fiduciarias, esperando a que cada uno cumpla 21 años. Pero lo más importante, mis nietos han florecido sin la sombra constante del miedo al abandono. La señora Alma llega con noticias. Eleanor, tengo que contarte algo sobre Valerie. ¿Qué pasó ahora? Pregunto, preparándome mentalmente. Se inscribió en terapia psicológica. Ha estado asistiendo religiosamente durante 6 meses. Theodore me dijo que ella misma paga las sesiones con su trabajo de limpieza. La noticia me sorprende de verdad. Y hay más. Consiguió un trabajo de día como recepcionista en una clínica médica. Ya no limpia oficinas de noche. Se ve mejor, más estable. ¿Ha preguntado por los niños? No. De hecho, le dijeron que tú la habías visitado, y ella respondió que su mamá ya había hecho suficiente por ella, que ahora le tocaba a ella demostrar que podía cambiar sin ayuda. Siento un orgullo extraño por mi hija por primera vez en años. Esa tarde, Andrea llega de la escuela con una expresión pensativa. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mi amor. ¿Crees que algún día querré reconocer a mi mamá biológica? La pregunta no me sorprende. Sabía que ese momento llegaría. No lo sé, Andrea. Es una decisión que solo tú puedes tomar cuando estés lista. ¿Te molestaría si algún día decidiera conocerla? No, mi amor. Estaría orgullosa de ti por tomar tus propias decisiones como adulta responsable. Y si decides nunca conocerla, también estaré orgullosa. La decisión es completamente tuya. Esa noche, mientras preparo la cena, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. Durante años, guardé resentimiento hacia Valerie. Resentimiento por dejarme con una responsabilidad que no era mía. Resentimiento por olvidarse de sus hijos. Resentimiento por volver solo por dinero. Pero ahora, después de todo este tiempo, me di cuenta de que el resentimiento era una cadena que nos ataba a ella y a mí. Cuando lo solté, me liberé. La semana pasada, Emily cumplió 19. Durante la celebración, me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, gracias por salvarnos, pero más que eso, gracias por enseñarnos que el amor verdadero no abandona. Arthur, ahora con 21, tiene acceso total a su herencia. Lo primero que hizo fue apartar $10,000 para mí. Por todo lo que gastaste en nosotros todos estos años, me dijo. Acepté el dinero, no porque lo necesitara, sino porque era importante para él dármelo. A veces me pregunto qué habría pasado si Valerie hubiera vuelto por las razones correctas. Si hubiera vuelto pidiendo perdón en lugar de exigir custodia, si hubiera mostrado arrepentimiento genuino en lugar de amenazas legales, tal vez habríamos encontrado una forma de coexistir. Tal vez habríamos podido construir algo parecido a una familia extendida. Tal vez mis nietos habrían tenido la oportunidad de conocer a su madre biológica en circunstancias sanas. Pero la vida no se trata de tal vez. Se trata de las decisiones que tomamos con la información que tenemos en el momento. Yo elegí proteger a 3 niños abandonados. Elegí amarlos incondicionalmente cuando su propia madre no pudo. Elegí sacrificar mi tranquilidad y mis recursos para darles estabilidad. Y cuando llegó el momento de defenderlos, elegí luchar por ellos con toda mi fuerza. No me arrepiento de ninguna de esas decisiones. Hoy, mientras veo a Andrea practicar la guitarra, a Emily estudiar para sus exámenes universitarios y a Arthur planificar su futuro profesional, sé que tomé las decisiones correctas. Son adultos responsables, empáticos y trabajadores. Son buenas personas que contribuyen positivamente al mundo. Son la prueba viviente de que el amor incondicional y los límites firmes pueden coexistir. A veces la gente me pregunta si odio a Valerie por lo que hizo. La respuesta es no. No la odio, pero tampoco la excuso. Entiendo que era joven cuando tuvo a sus hijos. Entiendo que la maternidad puede ser abrumadora. Entiendo que todos cometemos errores, pero también entiendo que algunos errores tienen consecuencias permanentes. Y elegir abandonar a tus hijos no es un error. Es una decisión que define quién eres como persona. Valerie eligió su nueva vida por encima de sus hijos. Yo elegí a esos niños por encima de mi comodidad.
Ambas vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia es que yo puedo dormir en paz por la noche sabiendo que siempre puse el bienestar de los niños primero. Ella tendrá que vivir para siempre sabiendo que los abandonó cuando más la necesitaban. Si hay una lección en todo esto, es que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces la justicia es simplemente que cada persona reciba exactamente lo que merecen sus acciones. Yo merezco el amor incondicional de mis nietos porque les di amor incondicional durante 13 años. Valerie merece la ausencia de ese amor porque eligió estar ausente durante 13 años. No es venganza, es consecuencia natural. Y quizá, si de verdad ha cambiado, si de verdad está trabajando en sí misma, algún día mis nietos decidirán darle una oportunidad. Pero será su decisión, en sus términos, cuando estén listos. Mientras tanto, yo seguiré siendo lo que siempre he sido, su abuela, su protectora, su hogar seguro, su amor incondicional. Porque así funciona el amor verdadero. No abandona, no negocia, no pone condiciones, simplemente es, constante como el amanecer, fuerte como las raíces de un árbol viejo, silencioso como una oración que nunca termina. Y eso, al final del día, es suficiente. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Hasta la próxima historia de vida, con amor y respeto. Pam.